Ignacio es una persona con un pensamiento crítico, innovador y disruptivo. Y esto le ha movido siempre a buscar la transformación en las organizaciones de su entorno y de la sociedad. Es una persona muy observadora, curioso de la realidad, conecta siempre que puede su pasión por la ciencia con la humanidad y el management, fomentando una visión orgánica y evolutiva de las instituciones humanas. Bueno, y por último, también Ignacio ha participado como ponente en numerosas jornadas, máster y congresos nacionales e internacionales. Así que, tuya es la palabra. Muchas gracias, Ángela. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias por estas palabras tan amables, ¿vale? Uno se pone colorado, ¿verdad?, cuando dicen estas cosas. Bueno, yo trabajo en ATAM, ¿vale? Y ATAM pues, es una asociación, como la mayoría de las asociaciones del sector de la discapacidad. Es una asociación de familias que se ayudan mutuamente y se apoyan ante situaciones de discapacidad. Un poquito más grande, quizá, porque tiene muchos socios, pero no deja de tener la misma esencia y la misma naturaleza que muchas asociaciones como las vuestras, ¿no? Pero claro, siempre nosotros tendemos a pensar que nuestra entidad es especial, ¿no?, que nuestra entidad es diferente. Y yo creo que sí que ATAM tiene algún rasgo que puede ser un poco diferenciador. La mayoría de las asociaciones en el mundo de la discapacidad son sindrómicas o son específicas, ¿no? Suelen ser la Asociación de Síndrome de Down, o la Asociación de Discapacidad Intelectual, o Asociación de Discapacidad Física y Orgánica, o de daño cerebral, o de parálisis cerebral. Y normalmente son locales. Suelen ser la asociación de un entorno territorial pues más o menos limitado, o bien local o bien regional, ¿no? En el caso de ATAM, pues somos un poco distintos, porque nosotros atendemos cualquier causa de discapacidad, ¿no? Somos generalistas. Y además tenemos socios y beneficiarios, como se ve en este mapa, en toda la geografía española, ¿no? Y esto nos dota una cierta dificultad, porque nos obliga a desarrollar un sistema de provisión de servicios y soluciones muy sofisticado, ¿no?, muy complejo. Y esto nos obliga a identificar cuáles son esos procesos que inciden sobre necesidades que son universales, que aplican a todas las personas, a todas las familias, en cualquier parte del territorio, ¿no? Claro, esto lo hace especialmente complejo, ¿no? Y quizá por esto en ATAM pues, tengamos esta tendencia a filosofar o a pensar, a tratar de identificar cuáles son esos rasgos que identifican al ser humano, ¿no?, que identifican la esencia de lo que significa ser humano. Y hay otra característica que yo creo que también nos diferencia en ATAM, y es que vosotros sois expertos en gestión de calidad, sois entidades con un nivel de calidad muy alto, ¿no? Y nosotros en esto somos bastante ácratas, ¿no? Somos bastante rebeldes, bastante heterodoxos. Yo diría incluso que iconoclastas, ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿quién me dice cuántos indicadores tenéis en vuestra organización? ¿Cuántos indicadores de calidad tenéis? ¿20? ¿40? No sé, alguien me dice un número, ¿eh? Nosotros solo tenemos un indicador de calidad. Para nosotros solo hay un indicador de calidad. ¿Las personas con discapacidad y su familia quieren que les atendamos nosotros o prefieren que les atienda otro? Esa es la clave, ¿vale? Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Nosotros sí medimos cosas. Fundamentalmente medimos el estado, evaluamos el estado en el que se encuentra la persona, el usuario al que atendemos, y la relación del usuario con la asociación, ¿vale? Claro, entonces yo me encuentro aquí delante de verdaderos expertos y de entidades que están muy avanzadas en temas de gestión de calidad, siendo nosotros, como somos, un tanto heterodoxos en esto de la gestión de calidad, y además pensando que nuestro sistema de provisión de servicios pues puede ser probablemente un poco diferente a lo que hacéis vosotros, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y ahora yo qué cuento? ¿Ahora yo qué digo? Así que voy a hacer lo que hago siempre. Voy a contar una historia, ¿vale? Pero antes de contar la historia,
Me vais a permitir que os cuente una anécdota, ¿vale? Iba yo el otro día por la calle y me encontré con un amigo. Mi amigo es el director de responsabilidad social corporativa de una gran compañía, una empresa que tiene más de 5.000 trabajadores. Y le pregunté, ¿con qué estáis ahora? Y me dijo, me han encargado que defina el propósito de la empresa. Dije, eso está muy bien. ¿Y eso por qué? Y me dijo, es que está de moda. Hay que tener un poco de cuidado con esto de las modas, porque hace unos años se puso de moda el paradigma de la retribución al accionista. Y claro, nos entró un poco de remordimiento de conciencia. Y rápidamente tuvimos que inventar otro paradigma, el paradigma de los stakeholders. Entonces la empresa ya no se debe solo al accionista, se debe al accionista, al cliente, al proveedor, al trabajador, a la sociedad en su conjunto, al medio ambiente, a todo el planeta. Y claro, ahora estamos un poco desubicados, no tenemos claro para qué estamos en este mundo. Y tiene que venir alguien a contarnos cuál es nuestro propósito. Y esto a mí me fastidia mucho, me fastidia porque yo siempre he pretendido estar a la última en esto del management, ¿no? Y me he dado cuenta de que estoy desfasado. Así que lo que he hecho ha sido investigar un poco, y investigando he encontrado este libro, un libro que habla de cómo reinventar las organizaciones. Este es un libro en el que nos cuentan que las organizaciones humanas son organismos vivos, organismos que tienen su propia alma, su propio propósito, independientemente del propósito que tengamos los demás. Hombre, yo creo que exageran un poco, porque las empresas no existen. Las empresas solo son una idea que tenemos en la cabeza. Son un constructo mental que condiciona nuestro comportamiento, pero que no tiene una corporización real. Una empresa no puede tener alma. Más allá de un mero recurso dialéctico, retórico, yo diría incluso que poético, incluso podríamos decir que platónico en el sentido literal de la palabra, ¿no? Yo más bien soy de la opinión de este otro señor, Sir Ken Robinson, que en una conferencia que nos dio en Madrid en noviembre de 2015 nos dijo: las organizaciones humanas son como los organismos vivos. Y añade, debemos dejar atrás las metáforas lineales y mecánicas del industrialismo y construir nuevas metáforas más orgánicas del crecimiento y del desarrollo humano. Llegados a este punto, yo me acuerdo de este otro señor, Fredmund Malik, profesor de la Escuela de St. Gallen, para quien las organizaciones humanas, las empresas, las fundaciones, son organismos complejos, organismos cibernéticos que están en permanente cambio, intercambio y retroalimentación de información con el entorno. Para Malik, en las escuelas de negocio, además de enseñarnos dirección financiera, dirección de recursos humanos, dirección de tecnología, dirección de marketing, deberían enseñarnos ciencias de la complejidad. Porque si queremos entender, si queremos comprender cómo gestionar un organismo complejo, tenemos que mirar a la naturaleza, tenemos que ver cómo lo hace la naturaleza. Yo al final he llegado a una conclusión. En la naturaleza existen dos tipos de organismos complejos: los organismos complejos vivos y los organismos complejos no vivos, como este que vemos aquí. Ambos, unos y otros, comparten unas mismas leyes, unos mismos patrones subyacentes a su funcionamiento. Son las leyes de la complejidad y de la evolución. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida en la humanidad. Cada vez que la humanidad da un salto tecnológico, esto produce a su vez un salto en los niveles de complejidad de las sociedades humanas. Entonces, los seres humanos desarrollan nuevas instituciones. Si queremos conocer, si queremos comprender cómo habrán de ser las instituciones sociales de atención a las personas más vulnerables en este nuevo estadio tecnológico de la humanidad,
tenemos que comprender cuáles son esos patrones que subyacen al funcionamiento de los organismos complejos. Y aquí es donde comienza mi historia. Me vais a perdonar, pero yo consumo mucha agua. Porque mi historia comienza hace 14.000 millones de años. Entonces, todo estaba confinado en un punto ínfimamente pequeño, lo que los científicos llaman una singularidad. Un punto dotado de una densidad y de una temperatura extremos. En un momento dado, este punto detonó. Y al detonar, comenzó a expandirse. Y a la medida que se fue expandiendo, se fue enfriando. Hasta que en un momento dado se dieron las condiciones para que surgieran las primeras partículas, las que dieron lugar a los primeros elementos como el hidrógeno y el helio, y posteriormente todos los elementos que forman parte de la vida, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre. En la medida que el universo se expande, conforme el universo se expande, se produce un incremento gradual de los niveles de complejidad, de información y de conocimiento, porque cuando el universo se expande, crea conocimiento. Al llegar a este punto yo me acuerdo del concepto de los sistemas complejos adaptativos. Los sistemas complejos adaptativos, que nos los explica muy bien el físico norteamericano Murray Gell-Mann, son entes que buscan regularidades en un entorno esencialmente incierto, esencialmente aleatorio. Y en un proceso de incremento gradual de la individualidad, de la singularidad y de la diversidad, las partículas dieron lugar al polvo interestelar, y luego las galaxias, y luego las estrellas, y luego los planetas, y finalmente los seres vivos. Los seres vivos son los sistemas complejos adaptativos más sofisticados que existen. Y dentro de los seres vivos, los seres humanos son los sistemas complejos adaptativos más complejos. Si el ser humano tiene el mayor nivel de inteligencia del universo conocido, no es porque tenga 90.000 millones de neuronas, hay quien tiene más, sino por las interacciones, por las relaciones, por las conexiones que se producen entre esas neuronas. Podemos decir que la vida surge a través de un proceso de incremento gradual de la complejidad, de la información, del conocimiento, de la individualidad, de la singularidad y de la diversidad. Donde no hay diversidad, no hay vida. Y esto no es un posicionamiento ideológico, esto es ciencia. Se diría que en el universo operan como dos grandes fuerzas cósmicas, ¿no? Hay una fuerza que crea desorden, que crea entropía, que reduce las diferencias, que lo homogeneiza todo y que, avanzando en la dirección de la flecha del tiempo, conduce el universo hacia su punto máximo de entropía, de equilibrio térmico, la inanición y la muerte. Porque la entropía conduce el universo hacia la muerte. Y hay otra fuerza que crea orden a partir del desorden, que contradice la segunda ley de la termodinámica, que crea gradientes, que crea singularidad, que crea individualidad, que crea diversidad y que, combatiendo la entropía, crea vida. La vida es un hecho altamente improbable y solo a través de esta fuerza que crea singularidad se genera vida, ¿no? Esto lo explica muy bien el filósofo bilbaíno Jesús Mosterín, para quien la muerte es el retorno al estado de indistinción previa. Otros científicos lo expresan de otra manera, dicen, la muerte es el retorno al estado de equilibrio con el entorno. Y hay quien lo explica de otra manera, hay quien dice, del polvo vienes y al polvo has de volver.
Bien, vamos a hablar un poco de ciencia, porque si nosotros queremos comprender el impacto que la tecnología, esta revolución tecnológica que estamos viviendo va a tener sobre el ser humano, tenemos que desarrollar un enfoque científico. Esto puede parecer un poco paradójico, porque cuando somos jóvenes nos dicen, tienes que elegir, tienes que pensar si te quieres dedicar a las ciencias o a las humanidades. Es por esta manía que tenemos de dividir todo de forma binaria. Sin embargo, los primeros científicos de la historia fueron los filósofos griegos. El pensamiento griego surgió para intentar encontrar respuestas, para encontrar e identificar cuáles eran los elementos que constituían el universo, y cuáles eran las leyes que regían los planetas, el funcionamiento de los planetas y del cosmos. ¿Vale? De hecho, uno de los primeros físicos de la historia fue Aristóteles. Y el primer ser humano que se sepa que defendió que la Tierra era una esfera fue Parménides. Pero a mí, de Parménides, lo que más me interesa fue la dualidad que mantuvo con Heráclito. Para Parménides, el cambio no existe. El cambio es una ilusión. Parménides defendió la ilusión de la estabilidad, de la inmutabilidad, del equilibrio. Por el contrario, Heráclito opinaba que lo único permanente en esta vida, en este mundo, es el cambio. Heráclito tenía una visión dinámica de la realidad. Para Heráclito todo estaba en permanente cambio y transformación. La segunda dualidad que a mí me interesa es la que representan Platón y Aristóteles. Platón nos trajo el idealismo. Para Platón tú y yo no existimos. No somos más que meras copias defectuosas de un ideal, de un universal, del universal del ser humano. Para Aristóteles, en cambio, los universales son abstracciones mentales interesantes que nos ayudan a interpretar la realidad y que nos dan herramientas prácticas para enfrentarnos a la realidad, pero lo único real, lo único que verdaderamente existe, somos tú y yo. Bueno, y los demás también, ¿vale? Pero somos los seres humanos individualmente considerados, ¿vale? Damos un salto en el tiempo. Quiero que veáis esta fotografía. Esta fotografía es el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad René Descartes de París. Es un sitio inspirador, es un sitio evocador. Uno va caminando por esos pasillos y va respirando ciencia. Pero fijaros en un detalle. ¿Veis esos maravillosos pupitres de madera de roble francés? Están anclados al suelo, son fijos, no se pueden mover. Esta es la mejor metáfora que podíamos encontrar para contaros lo que quiero contaros a continuación. Porque René Descartes e Isaac Newton fueron los máximos exponentes de un paradigma científico que dominó Occidente durante más de 300 años. Un paradigma científico que nos describió un mundo en búsqueda permanente de la estabilidad, de la inmutabilidad, del equilibrio. 2000 años después, Parménides seguía ganando la batalla. Un mundo repleto de procesos reversibles. Un mundo dominado por la ley de la causa y el efecto, la acción y la reacción. Un mundo mecánico y determinista. Descartes nos trajo más cosas, porque nos trajo también el discurso del método y nos enseñó a descomponer las cosas en sus partes. Las cosas eran la suma de sus partes. Y Descartes nos trajo también el dualismo. El cuerpo era una cosa y la mente era otra cosa. Como si el cuerpo fuera un cajón y la mente estuviera dentro del cajón. Nos trajo más cosas Descartes, porque aplicando todos estos principios y esta forma de ver el mundo a la fisiología, desarrolló la teoría del reflejo, que luego sería perfeccionada por Lord Scott Sherrington y que estaría en las bases de las enseñanzas de neurología
en la mayoría de las facultades de medicina de todo Occidente durante muchísimos años. Y aplicados todos estos principios, esta forma de entender la realidad al mundo de la psicología, surgió el conductismo, cuyo máximo exponente fue Pavlov. ¿Y en medicina? En medicina aprendimos a descomponer el cuerpo en sus partes y desarrollamos una especialidad para cada parte. Os voy a contar otra anécdota. Yo tengo una deficiencia visual y entonces yo necesito hacerme revisiones periódicamente. Así que el otro día llamé a una clínica oftalmológica para pedir una cita. Y la persona que me atendió me preguntó, ¿con qué especialidad quiere usted? ¿Qué especialidad voy a querer? Estoy llamando a una clínica oftalmológica. Y me dijo, no, aquí tenemos especialistas en córnea, especialistas en retina, especialistas en mácula. Yo le dije, mira, a mí me da igual, voy a llevar el ojo entero, no voy a dejar la retina en casa. Bueno, bromas aparte, desarrollamos una medicina súper especializada y esta medicina tan súper especializada logró grandes éxitos, alcanzó grandes logros. Conseguimos combatir las enfermedades transmisibles y conseguimos erradicar muchas enfermedades. Porque os hagáis una idea, en el año 2015 solamente se detectaron en todo el mundo apenas 35 diagnósticos de polio y todos se concentraron en 3 países, Nigeria, Afganistán y Pakistán. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es esta la medicina que necesitamos para un mundo como el del siglo XXI? ¿Es esta la medicina que necesitamos para el estado actual de la ciencia y la tecnología? ¿Es esta la medicina que necesitamos para hacer frente al hecho de la discapacidad, de la cronicidad y de la dependencia? Pero continuemos con nuestra historia, porque llega el siglo XX y con el siglo XX llega una nueva ciencia. Es la ciencia de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad. Es la ciencia de científicos como Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Schrödinger, Heisenberg, Prigogine y tantos otros. Es una ciencia que nos describe un mundo dinámico, en permanente cambio y transformación. Heráclito toma la delantera por primera vez. ¿Vale? Es una ciencia que nos describe un mundo esencialmente, irreductiblemente incierto, que solo se comprende a través de las matemáticas de la probabilidad. Es una ciencia que nos proyecta un mundo que ya no está dominado por procesos reversibles, sino que el 90% de los procesos en la naturaleza son irreversibles. Un mundo que ya no está dominado por la ley de la causa y el efecto. Un mundo que no es mecánico y determinista, sino que nosotros, dentro de nuestra onda de probabilidad, podemos tomar decisiones e influir en nuestro propio destino. Y hoy, en el mundo de la discapacidad, defendemos el principio de autodirección de las personas. Llega a mediados del siglo XX y Norbert Wiener desarrolla la ciencia de la cibernética. Ludwig von Bertalanffy desarrolla la teoría general de sistemas y Prigogine desarrolla la teoría de los sistemas disipativos. Desarrollamos una visión más sistémica de la realidad y más sistémica de lo que es, más orgánica de lo que es el individuo humano. Abandonamos el dualismo. Cuerpo y mente ya no son 2 cosas separadas, sino que son 2 dimensiones de una misma realidad. La conciencia es un proceso y la vida es una propiedad emergente. Y en el mundo de la discapacidad desarrollamos una visión más holística del ser humano. E intervenimos sobre su bienestar físico, su bienestar emocional, su salud mental, sus relaciones interpersonales, su inclusión y su participación social. Y desarrollamos una visión más sistémica, entendiendo la relación de la persona con el entorno y poniendo foco en los elementos facilitadores y obstaculizadores del entorno. Surgen así, a finales del siglo XX, toda una serie de principios que hoy no son muy familiares, ¿no? Como principio de accesibilidad universal, de igualdad de oportunidades, de diseño para todos o de paradigma de los apoyos, que conocéis mucho mejor que yo. ¿Y en medicina? En medicina
comienza el siglo XXI y emerge una nueva medicina, un nuevo paradigma médico y de cuidado de la salud. Lo que se ha dado en llamar la medicina basada en la complejidad. Una medicina que tiene en cuenta al ser humano en toda su integralidad. Una medicina que entiende al ser humano como un individuo que interactúa con su hábitat. Una medicina que no atiende enfermos, sino que atiende personas. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? Quiero que os quedéis con una idea. Cada vez que en la humanidad se produce un salto tecnológico, un avance importante de la técnica y el conocimiento, surge un nuevo paradigma científico. Y un nuevo paradigma científico nos trae una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea. Y una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea trae consigo una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida por la humanidad. Sin duda, esto va a traer consigo una nueva visión del ser humano y esto conllevará una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. Pero continuemos con nuestra historia, porque llega 1971 y ahora esto no sabemos qué hacer. Bueno, ¿alguien me ayuda a ver esto? Espera. Ya está, ya. Vaya. Llega 1971 y con el año llega el invento del microprocesador y entonces todo se acelera. Perdonadme, pero... Bueno, llega el invento del microprocesador y todo se acelera porque a partir de entonces la ley de Moore se cumple sistemáticamente, se cumple escrupulosamente y cada 18 meses se duplica nuestra capacidad de computación y de procesamiento de datos. Y este incremento exponencial en nuestra capacidad de procesamiento de datos está sobre la base de un formidable desarrollo científico y tecnológico, y particularmente el desarrollo de las ciencias de la salud, de ciencias como la genómica o la neurociencia, y de disciplinas como la ingeniería biomédica o la biomedicina. Pero este formidable desarrollo científico y tecnológico trae consigo también un incremento en los niveles de complejidad de las sociedades humanas. Y esto provoca importantes cambios sociales. Y estos cambios sociales se traducen en cambios en la demanda y en las expectativas de las personas con discapacidad y en general de las personas más vulnerables en relación a su propia salud y a su calidad de vida. Pero la revolución técnica y científica nos trae también todo lo que está en torno al mundo digital, nos trae una serie de tendencias tecnológicas, como el terminal móvil, la inteligencia artificial, el Big Data, que combinados con ese incremento exponencial de nuestra capacidad de procesamiento y de computación de datos, va a transformar completamente la forma en la que entendemos la intervención y la atención a las personas más vulnerables. Pero si yo tuviera que decir cuál es la tecnología que más va a impactar en nuestras vidas, yo diría que eso es el Internet de las cosas. Porque el Internet de las cosas está interconectando el mundo, y un mundo extraordinariamente más interconectado, un mundo radicalmente más interconectado, es un mundo exponencialmente más complejo, porque la complejidad es eso. La complejidad surge de la interacción dinámica de las partes constituyentes de un organismo. De esa interacción dinámica surgen
emergen propiedades que son nuevas, que son distintas de las propiedades de sus elementos constituyentes. Aquí hay mucha variedad de datos y a veces son un poco contradictorios, pero según algunos estudios, en el año 2007 había 10,5 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. En el año 2013 había más de 3.500 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. Para el año 2020, según algunos estudios, se prevé que haya más de 50.000 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. No podemos ni imaginar cuáles serán las propiedades de un mundo tan extraordinariamente, tan radicalmente, tan exponencialmente interconectado. No podemos prever, no podemos predecir, no podemos planificar. Pero lo que sí sabemos es que vamos a manejar cantidades ingentes de datos. Datos sobre las personas, sobre los individuos y sobre el contexto, sobre el entorno en el que desarrollan su vida. Y esto nos va a permitir llevar a cabo una intervención extraordinariamente más holística, radicalmente más personalizada y radicalmente más sistémica, más ecológica. Pero la tecnología no personaliza. La tecnología solo etiqueta. En el siglo XX manejábamos pocos datos y entonces aprendimos a explotar esa información. Segmentábamos la información, identificábamos grupos más o menos homogéneos que tuvieran características más o menos comunes y asignábamos a cada persona a uno de esos grupos. Segmentábamos a las personas, clasificábamos a las personas, categorizábamos a las personas, etiquetábamos a las personas, platonificábamos a las personas. ¿Vale? En el siglo XX manejábamos pocos datos, etiquetábamos un poco. En el siglo XXI manejamos muchos datos. ¿Qué estamos haciendo? Etiquetamos mucho, pero etiquetar no es personalizar. Porque para personalizar hay que tener una idea clara de lo que significa ser persona. Por eso defiendo que la tecnología no puede personalizar. La tecnología solo etiqueta, ¿no? Pero esta revolución técnica, científica y tecnológica nos está trayendo también más cosas, porque nos está trayendo la emergencia de una nueva medicina, de una nueva forma de entender el cuidado de la salud. Lo que se ha dado en llamar la medicina basada en la complejidad. Esta es una medicina que se compadece mucho más con la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, para quien la salud es el completo bienestar físico, psicológico y social. Y esto va a romper las barreras, los diques que separan el cuidado de la salud de lo social. Según los estudios más avanzados, nosotros destinamos el 90% de los recursos que dedicamos al cuidado de la salud, los destinamos al sistema sanitario. Pero el sistema sanitario únicamente incide sobre el 10% de los determinantes de la salud de una persona. El 27% de los determinantes de la salud de una persona tiene que ver con su genómica, con su genética, y el resto tiene que ver con sus hábitos, con sus conductas, con sus comportamientos, con su forma de vida, con el medio ambiente, con el entorno, con sus factores psicosociales y con la cultura. Los precursores de esta medicina han identificado, han encontrado que dos hipótesis distintas pueden ser igualmente válidas para resolver un mismo problema médico. Necesitamos pasar del análisis de problemas médicos o problemas clínicos lineales y que correlacionan pocas variables
al estudio de problemas clínicos complejos, no lineales y que correlacionan múltiples variables. La emergencia de esta nueva forma de entender el cuidado de la salud basada en la complejidad comporta pasar de una visión del ser humano fragmentaria y estática a una visión del ser humano holística y dinámica. El mayor reto que tendremos las entidades sociales que nos dedicamos al cuidado de las personas más vulnerables en el siglo XXI va a ser alcanzar una comprensión de lo que significa el funcionamiento del organismo humano entendido como un todo. Y hasta ahora hemos tenido limitaciones para hacer esto. Hemos tenido limitaciones históricas, porque en primer lugar hemos tenido las propias limitaciones psicofísicas del ser humano. Porque el ser humano no está biológicamente diseñado para poder comprender la realidad en su totalidad, para poder aprehender la realidad en su unicidad, ¿no? Necesitamos fragmentarla, necesitamos descomponerla en sus partes para poder interactuar con ella. Como dice el neurólogo español afincado en California, Joaquín Fuster, el proceso de percepción es un proceso de categorización. Pero hemos tenido también otras limitaciones, son las propias limitaciones tecnológicas, es decir, de la capacidad tecnológica para el procesamiento y computación de datos. Pero estas limitaciones, ya con la nueva ciencia, con la nueva tecnología, en el estadio actual de la ciencia y la tecnología vamos a poder superarlas. Porque con el avance de las ciencias de la complejidad que hemos vivido durante el siglo XX, nos hemos dotado de un nuevo marco mental, de un nuevo marco referencial para poder alcanzar una comprensión más holística de la realidad. Y el incremento exponencial de nuestra capacidad de procesamiento de datos y de computación y todas las herramientas asociadas a la tecnología digital nos van a permitir poder resolver problemas matemáticos complejos, no lineales, y correlacionar múltiples variables. Y esto, la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a hacer esto? Porque esto no es una cuestión de tecnología. Esto es una cuestión de humanismo, de entender lo que significa el ser humano. Y no podemos dejar el futuro de la atención a las personas con discapacidad y en general de las personas más vulnerables en manos de entidades o de organizaciones que tienen dudas de la dignidad del ser humano, que reducen la explicación del ser humano a un mero repositorio de algoritmos bioquímicos, o que entienden el comportamiento humano como una mera reacción automática y mecánica ante los estímulos eléctricos. Entidades que niegan el libre albedrío, o que dudan incluso de la propia individualidad, de la propia existencia de la individualidad. Necesitamos tomar una parte activa en la construcción del futuro y construir ese modelo de institución social acorde con el estado de la ciencia y de la tecnología que vivimos hoy, sobre la base de un fuerte humanismo que defienda la dignidad de la persona. Así que este es nuestro propósito. Ya tenemos un propósito, Nathan, crear el sustrato tecnológico de lo que debe ser la institución social del mundo digital. Y ahora y a mí esto me mola, porque ya estoy a la moda. Entonces, cuando vaya y me encuentre con mi amigo por la calle, le diré, oye, yo también tengo un propósito. ¿Vale? Y, claro, para hacer esto, pues nosotros comenzamos hace unos años un proceso de transformación digital. Sabéis que está muy de moda, ¿no?, esto de la transformación digital de las empresas. Y nosotros, al principio lo hicimos, pues como lo hace todo el mundo, mal, ¿no?, porque todo el mundo nos hemos equivocado en lo mismo, porque todos pensábamos que la transformación digital de las empresas consistía en dotarse de unas herramientas informáticas, ¿no? Dijimos, vamos a poner a un ingeniero informático y nos ponga
o herramientas muy chulas que tengan muchas funcionalidades, ¿no? Y con el tiempo aprendimos que la cosa no iba de eso, ¿no? Identificamos toda una serie de elementos sobre los que hay que actuar en el proceso de transformación digital de una organización. Lo primero que hay que hacer es conceptualizar. ¿Qué entendemos por una organización digital para una entidad de nuestro sector, de nuestra actividad, según nuestra misión y según la forma en la que tenemos de crear valor para nuestros usuarios? Luego, eso tiene que convertirse en un posicionamiento. Tiene que estar imbricado en la estrategia de la organización, en su propósito, en sus líneas de desarrollo institucional. Pero hace falta más cosas. Hace falta incidir en la propia cadena de valor, de generación de valor, y generar nuevos procesos, modificar los propios procesos operativos y diseñar nuevas metodologías de intervención. Y además llega un momento en el que te tienes que dotar de nuevos activos digitales, porque necesitarás, si vas a hacer un uso intensivo de la información y los datos, vas a necesitar sistemas de alta disponibilidad, sistemas más redundantes, más seguros, más robustos. En definitiva, tienes nuevas herramientas de las que te tendrás que dotar. Pero además, necesitas hacer un cambio cultural. La cultura no se puede cambiar, pero se puede desarrollar. Tienes que construir una nueva cultura que comporta una nueva visión más científica del ser humano, una nueva interpretación del trabajo y de la forma de entender nuestra relación con las personas con discapacidad. Y además tienes que incorporar nuevo talento, necesitas personas que incorporen nuevas capacidades que antes no tenías, ¿no? En ATAM históricamente hemos tenido muchos psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y otros perfiles que nos pueden resultar a todos muy familiares. Hoy seguimos teniendo esos perfiles, pero además tenemos otros perfiles como ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, expertos en inteligencia artificial y en Big Data, neurocientíficos, biólogos, físicos, matemáticos, que nos traen las nuevas competencias y capacidades que necesitamos para construir esta nueva forma de entender el propósito de la organización, ¿no? Y cuando estas personas aterrizan, necesitas que lo hagan de una manera ordenada. Y entonces necesitas realizar cambios en la organización. Necesitas introducir nuevos métodos de trabajo, modificar los flujos de trabajo y de información, cambiar las funciones y responsabilidades, porque estás haciendo cosas que antes no hacías. Y por último, está el último elemento, que es la transición. ¿Cómo gestionas la transición de una organización del mundo industrial a una organización del mundo digital? ¿Y sabéis cómo se hace esto? No tengo ni idea. Yo al final he llegado a una conclusión, y es que son dos mundos paralelos. Yo ciertamente no he conseguido descubrir cuál es la tecla de cómo realizar esa transición. Creo que son como el agua y el aceite, ¿no? Esto es como Matrix, tenemos que aprender a convivir con dos mundos paralelos, ¿no? Lo más importante que pudimos hacer los primeros 3 años de este proceso de transformación digital fue la propia conceptualización. Comprender bien qué es lo que entendemos por el sustrato tecnológico de una organización de servicios de apoyo basado en la tecnología digital, ¿no? Como veis, este es un diagrama esférico, circular, porque como decían los griegos, la esfera es la figura geométrica más perfecta, ¿no? Bueno, ya no hacemos matrices. Antes hacíamos matrices, hacíamos debilidades, oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas, hacíamos unos recuadros, metíamos las cosas en cajones, porque era la forma gráfica de expresión que era coherente con esa visión cartesiana y mecánica de la vida, ¿no? Y ahora desarrollamos elementos gráficos que transmiten más la idea de un elemento orgánico, que son más orgánicos.
que expresan mejor las interacciones que se producen entre los distintos elementos del sistema. Cada una de esas interacciones requiere un desarrollo y así mapeamos todo el conjunto de desarrollos que tenemos que ir desplegando en nuestros proyectos. Estas cositas son las que ayudan a cambiar la forma de pensar, lo que ayuda a cambiar la cultura, a desarrollar una visión más orgánica de las cosas y más dinámica de las cosas, ¿no? Para hacer todo esto, necesitamos desarrollar toda una serie de competencias organizativas. Nuestras organizaciones durante los últimos 25, 40 o 50 años, según la antigüedad que tenga cada una, han ido desarrollando una curva de aprendizaje. Eso que los antiguos llamaban el know-how, ¿no? Hemos desarrollado una serie de capacidades y competencias técnicas, pero esto nos exige desarrollar unas competencias nuevas, ¿no? Necesitamos desarrollar la capacidad de monitorizar la actividad de una persona y de localizar a una persona. La capacidad de monitorizar las variables biométricas de una persona, la capacidad de contextualizar y de sensorizar el contexto de una persona, de transmitir datos de forma segura, de activar y almacenar esos datos, de analizar la información, ¿vale? Y de generar modelos predictivos y de generar modelos prescriptivos, ¿no? Y eso es un proceso que lleva años, porque eso no se hace en 2 días, ¿no? A ver si... Así que nosotros hemos ido desarrollando pues, una serie de aplicaciones que nos permiten monitorizar la actividad de la persona, generar alertas ante situaciones de riesgo, localizar a la persona, identificar zonas de seguridad o zonas prohibidas, y generar todo tipo introducir otro tipo de sensores que nos dan datos sobre el estado en que se encuentra la persona, que nos permiten generar servicios de apoyo que fomentan, que impulsan la autonomía personal de cada usuario. En colaboración con organizaciones del mundo de la salud mental, hemos desarrollado proyectos experimentales para monitorizar la actividad exterior de las personas, de sus usuarios, y a partir de identificar patrones que se desvíen de la conducta ordinaria de la persona y conocer cuando estamos ante una situación de alerta por una disconducta, por un brote o por un deterioro cognitivo, ¿no? Hemos desarrollado también una tecnología para sensorizar interiores, ¿no? Es una tecnología que nos permite localizar a las personas dentro del domicilio con un margen de error de 20 centímetros, que nos permiten discriminar y poder diferenciar quién es quién dentro del domicilio e identificar a las distintas personas que conviven ahí, incluso si es el perro el que está pasando por el pasillo, ¿no? Esto nos va a permitir también conocer o poder incorporar otro tipo de sensores que nos darán una medida de la inactividad o cómo es el funcionamiento de las conductas, de las rutinas, de los comportamientos de la persona. Esto, obviamente, solo se puede hacer siempre que se parta de un compromiso muy grande y de una escala de valores muy importante de apoyo y de compromiso con las personas con discapacidad, ¿no? Desarrollamos mapas de calor, la huella de calor de la persona, y a partir de ahí podemos identificar patrones de actividad, e identificar cuando un comportamiento, una conducta se desvía de lo que es el comportamiento prototípico de esa persona. Y a través de nuestros sistemas de inteligencia artificial identificar cuando eso es indicativo de un deterioro cognitivo o de un incremento de los niveles de fragilidad de la persona. Medimos las variables biométricas de las personas en remoto y esto nos permite analizar, no solo establecer alertas ante una salida de lo que es el rango establecido para un determinado parámetro, sino también
Analizar la evolución en el tiempo, la tendencia que sigue cada una de las variables biométricas de la persona y comprender también, analizar cuáles son las interacciones y las relaciones que se producen entre las distintas variables, ¿no? Esto nos permite generar evolutivos altamente, radicalmente personalizados. No dejamos de meter a las personas, dejamos de platonificar a las personas y de meterlos en un cajón diseñado artificialmente para decir cuáles son los rangos de normalidad de ese grupo, y lo que hacemos es definir cuáles son los rasgos de normalidad, los rangos de normalidad para ese individuo concreto. Identificamos el comportamiento prototípico de una variable para una determinada persona y los rangos de probabilidad de que ese comportamiento se desvíe de lo que es natural en él, ¿no? Y eso nos permite establecer niveles de alerta radicalmente personalizados, ajustados a la realidad de cada organismo, ¿no? Tenemos que aprender a analizar la información y tenemos que empezar por el principio, tenemos que empezar por desarrollar las competencias propias de la estadística tradicional. Tenemos que aprender a hacer todas esas cosas que hacen los estadísticos, de análisis de varianzas, de regresiones lineales, regresiones múltiples y todas esas cosas que a mí me exceden, ¿no? Del proceso de segmentación y de categorización de grupos al proceso de personalización radical, pues hay pasos intermedios, ¿no? Y desarrollamos herramientas de clusterización y herramientas gráficas que nos permiten identificar cuando un individuo se desvía de lo que es el comportamiento prototípico del grupo en el que está asignado y qué es lo que le diferencia, identificar de forma rápida a través de este tipo de herramientas cuál es aquello que le caracteriza a la persona, ¿no? Y hemos aprendido a predecir, aplicando tecnologías como redes neuronales recurrentes y otras parecidas. Esto que vemos aquí es un ejemplo, un experimento que hicimos con la medición del sueño de una persona, ¿no? En la parte de arriba lo que vemos es la medición de los momentos en los que estuvo durmiendo durante una semana. La parte de abajo es la predicción que hizo nuestro sistema a través del análisis de sus variables biométricas captadas con un wearable, ¿no? Y vemos que la predicción es casi exacta y que incluso identifica como diferentes fases, ¿no?, a lo largo del sueño, que no tenemos muy claro si eso tiene que ver con las famosas fases del sueño, pero bueno, algún día haremos un estudio clínico para ver si tiene una correlación exacta, ¿no? También vemos cómo en algunos momentos, este es un colaborador mío, parece que le da un poco de somnolencia, ¿no? No sé si es a las horas de comer o cuando se reúne conmigo, pero bueno, vemos que la información que nos ofrecen estos modelos predictivos son espectaculares. La medición del sueño es muy importante, va a ser uno de los factores. Los que se dedican al estudio de los problemas de la mente y del cerebro, los neurólogos y los neurocientíficos, dan mucha importancia al análisis del sueño. Es parece un factor fundamental para comprender el estado de salud de la persona. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que somos capaces de aplicar estas tecnologías para desarrollar modelos predictivos sobre cualquier elemento que tiene que ver con la definición del estado de salud de una persona, ¿no? Y tenemos que aprender a prescribir, es decir, a desarrollar modelos. A partir de la correlación de más de 200 variables que tienen que ver con la salud de una persona, hemos desarrollado una estimación de la probabilidad que tiene esa persona para desarrollar un determinado trastorno asociado con la salud mental, ¿no? De ansiedad, trastornos del humor, trastornos de la memoria, de la concentración, cosas así, ¿no? Ya es la hora. Bueno, esto es básicamente lo que os quería transmitir, ¿no? He querido transmitiros una visión científica de lo que significa el impacto que tiene la tecnología en toda la labor que hacemos desde las organizaciones. Y sobre todo transmitir un mensaje. Estamos viviendo ahora un bombardeo muy grande de información. Estamos viviendo todos los días recibiendo noticias que nos hablan de que hay que digitalizarse, de la tecnología, etc. El mensaje que intento transmitir es: esto es muy importante, pero lo debemos hacer siempre siendo fieles a nuestra esencia y siempre partiendo de un humanismo muy avanzado y de un compromiso muy fuerte con las personas con discapacidad. Gracias.